Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Hermano, si ve ahí a su derecha, a su izquierda, y ve alguna visita, alguien que nos visite por primera vez, dele la bienvenida. Bienvenidos, hermanos. Y si ve a su hermano que lo ve todos los días, que lo ve cada domingo, salúdenlo, hermano, porque estamos en la casa de Dios y el día de hoy vamos a recibir palabra del Señor que ha puesto para que su pueblo esté atento a su palabra. Gloria a Dios. Mira, hermano, después de haber pasado por todo tipo de clima en esta semana, la nieve, los aires, la lluvia, los vientos huracanados, hermano, estamos aquí de nuevo. ¿Puede darle gracias a Dios? Gloria a Dios. Bueno, hermano, pues gracias a Dios estamos aquí una vez más. Y, hermano, vamos a iniciar el mensaje del día de hoy. Pero primero vamos a orar. Antes de iniciar el mensaje, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a echar fuera, Señor, vamos a echar en el nombre de Jesús todo aquello que esté tratando de atarnos, de hacernos sordos a la palabra del Señor, y que podamos ser libres en esta hora que vamos a escuchar su palabra para poder entender lo que el Señor quiere darnos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, reprendemos a todo espíritu, Señor, de distracción. Se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu inmundo de perturbación. En el nombre de Jesús se va de este lugar que no tiene parte ni suerte. En el nombre de Jesús, todo espíritu y toda preocupación se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, atamos a todo espíritu de letargo en esta hora. Se va en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte. Está aquí el Espíritu de Dios. Si es que no tiene nada que hacer, todo espíritu de duda se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu que venga a perturbar a este lugar, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, Padre Santo, desatamos desde lo alto del cielo. Desatamos desde lo alto del cielo un espíritu de paz, Señor, sobre todos los que están en este lugar. En el nombre de Jesús, desatamos un espíritu de gozo sobre todos los que están en este lugar. Que reciban, Señor, con alegría tu palabra. Que reciban, Señor, con alegría esta enseñanza, Señor, que traes el día de hoy. Por un pueblo, Señor, apercibido. Un pueblo, Señor, que escucha tu palabra. Gracias, Jesús. Seas tú, Señor, alabado, y el nombre de Jehová sea exaltado en toda nación, en todo pueblo. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Vamos a tener una palabra que nos va a desafiar el día de hoy. Usted va a ser desafiado en el nombre de Jesús. Porque déjeme le digo, hermano, usted y yo tenemos algo en común. ¿Sabe qué es? Que usted y yo un día vamos a partir de este mundo. O dígame, ¿quién se quiere quedar aquí? ¿Alguien de ustedes se quiere quedar aquí? Un día vamos a partir, hermanos. Eso es lo más seguro del mundo. Que un día vamos a partir de este lugar. Y de esa manera nosotros tenemos que saber que nosotros no nos vamos a quedar aquí en el mundo. Vamos a ir hacia la presencia de nuestro Señor. Y fíjese qué tremendo cuando leo la Escritura y veo a un hombre llamado José, que en sus últimos tiempos, en sus últimos días de vida, dio un encargo a los hijos de Israel, porque él no se quería quedar en la tierra de Egipto, porque él encargó a los hijos de Israel que sus huesos se los llevaran cuando el Señor los visitara y los llevara a la tierra que les había prometido. Fíjense qué tremenda fe de José, porque aún haber pasado
por toda tribulación, haber en un momento casi haber truncado sus sueños, él en sus últimos días, él sabía que él no pertenecía a ese lugar. Él debía de estar en la casa, en la tierra prometida que el Señor había dado al padre Abraham, a su padre Jacob, a Isaac. Entonces vamos a leer ahí la palabra de Dios, porque vamos a leer esa enseñanza ahí en Génesis capítulo 50. Vamos a leer ahí el versículo 24 y 25. Génesis, el primer capítulo, hermano, de la Biblia, el primer libro de la Biblia y el último capítulo de Génesis. 24 y 25 dice así: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José, él sabía que no se tenía que quedar ahí, hermanos. José no sabía por lo que iba a pasar el pueblo de Israel, pero él quería ir a la tierra que Dios le habría prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él tenía la esperanza que él no se iba a quedar ahí en ese lugar. Él sabía que iba a estar en otro lugar, a donde Dios les dio la promesa, a la tierra en donde ellos debían de estar. Que lo que estaban pasando por ese momento, por la hambruna que hubo, iba a ser temporal. Pero José, gran hombre de Dios, sabía que ese no era el lugar que le pertenecía. Él iba a ir al lugar de la promesa, al lugar en donde Dios le había dado esa promesa a su pueblo. A lo mejor tú estás pasando por una situación en la cual no es la promesa, no es lo que Dios te ha prometido, no es lo que Dios ha dicho de lo que tú vas a hacer. A lo mejor estás pasando por este proceso, pero no es el lugar en donde tú te vas a detener. Porque hay una promesa grande para Dios. Hay una promesa grande de Dios para tu vida. Porque Dios quiere llevarte a donde Él te prometió. Dice aleluya, hermano. Entonces diga conmigo: yo voy a morir y estaré con Cristo porque Él me lo prometió. Gloria a Dios. Y qué tremendo, hermanos, cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Qué tremendo es saber lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero algo, hermano, que tenemos usted y yo en común también son promesas del Señor. Porque Él nos quiere llevar a cada uno de nosotros a donde Él está. Vamos a leer lo que Dios quiere para nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 30. Júntese con un cristiano, dice el pastor, ¿verdad? Para que lea la escritura juntos. Si ve a un hermano que no trae la palabra de Dios, acérquese usted, o puede leer la palabra de Dios aquí en el proyector. Pero todos vamos primero a Romanos, en el libro de Romanos. Vamos a buscar el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 30. Gloria a Dios. Fíjense qué tremenda promesa tiene Dios para cada uno de nosotros. El versículo 30 dice: y a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, estamos predestinados, hermanos, a algo grande. Estamos predestinados a algo que el Señor ya tenía para nosotros. Él ya tenía en su mente lo que iba a hacer, que Él nos iba a rescatar. Él sabía que podíamos fallar, pero Él mandó a su Hijo Jesucristo para justificarnos delante del Padre y poder volver hacia Él. Entonces, de esta manera, hermanos, muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿qué podemos entonces hacer mientras llega Cristo? ¿Qué podemos hacer mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo o antes de que nosotros partamos con Él? Dios nos ha llamado a que hagamos algo poderoso aquí en la tierra. Vamos también ahí a Efesios capítulo 4, versículo 13. Ahí en la palabra de Dios, en el versículo 13, capítulo 4 dice, fíjense lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, mientras estamos aquí en la tierra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que Dios quiere de nosotros mientras nos vamos de este mundo, o si Él llega primero, Él quiere que nosotros seamos semejantes a su primogénito, a Jesús. De tal manera que nosotros tenemos que llegar a ese nivel, hermano, mientras llega Cristo, nosotros tenemos que llegar al nivel que Dios ha visto en cada uno de nosotros. Él quiere que todos nosotros seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Le parece imposible? ¿Le parece un sueño de Dios para nosotros? Pero mire que con todas las imperfecciones que nosotros tenemos, con todo lo que nosotros le hemos fallado a Dios, mire lo que Él piensa de nosotros. Él quiere vernos como su Hijo Jesucristo y ser varón perfecto a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora viene otra pregunta que nos hacemos. Ahora, ¿cómo le hago, hermano? Ahora, ¿cómo puedo llegar a la estatura de Cristo si tengo miles y miles de imperfecciones? ¿Cómo puedo pensar como Cristo si mi pensamiento de repente anda en otro mundo? ¿Cómo le puedo hacer si muchas veces mi vocabulario, mis actos reflejan todo lo contrario? Pues el día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo podemos llegar a lo que Dios quiere con nosotros. Por eso el mensaje del día de hoy es de demandante a ofertante. Y vamos a ver cómo vamos a cambiar nuestra mente. Porque cuando estamos presos, hermanos, cuando estamos presos en las cosas que el mundo nos ofrece, no podemos ser libres. No podemos ser libres para dar lo mejor de nosotros a nuestro Dios, a Jesucristo. No podemos ser libres como el pueblo de Dios no era libre en aquel entonces cuando se quedó preso, esclavo en Egipto. Ellos no podían ofrecer sacrificio libremente al Señor. ¿Y qué fue lo primero que les pidió el Señor para libertarlos? ¿Qué fue el primer mensaje que llevó Moisés al pueblo para poder ser libres? Él le dio una instrucción y le dijo: ve a Faraón y dile que mi pueblo tiene que ir a ofrecer sacrificios
al Dios de Israel. Lo primero que Dios pidió para que el pueblo fuera libre es que nosotros ofrezcamos esa adoración al Señor. Cuando nosotros queremos ser libres, hermanos, lo primero que tiene que salir de nuestro corazón es la adoración a Dios. No enfocarnos en el problema, porque cuando el pueblo de Israel se enfocó en el problema y cuando el faraón les dijo: ¿quieres sacar al pueblo para ir a adorar a tu Dios? Ahora ya no les voy a dar material para que hagan ladrillos. Ahora ellos tienen que conseguir el material para hacer los ladrillos. Cuando uno quiere ir a ofrecer adoración al Señor, hay un enemigo que se levanta en contra de nosotros y nos quiere tener presos para que nosotros no tengamos la libertad de poder ofrecer alabanza, de poder adorar a nuestro Señor. De esta manera el pueblo se sentía tan aprisionado y estaba tan preocupado por sacar la producción que el faraón les había pedido, y no tenían tiempo ni siquiera a lo mejor de pensar en Dios, porque el faraón los tenía tan ocupados, los tenía tan preocupados, que no eran libres para ir a ofrecer esa adoración al Señor. ¿A usted le ha pasado lo mismo, hermano? Cuando usted quiere adorar al Señor, cuando más se le vienen las preocupaciones, es cuando más el enemigo lo tiene ocupado para no darle el tiempo necesario para adorar al Señor. Yo creo que ese espíritu sigue operando, y el día de hoy tenemos que empezar a derribar para poder ser libres y poder adorar al Señor de una manera sobrenatural, de una manera especial. Vamos a leer la escritura ahí en Éxodo capítulo 5, versículo 3. Y dice: el faraón ya había recibido la noticia, dice, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Esto enfureció al faraón y encadenó más al pueblo de Israel. Le hizo producir más, tenerlos más entretenidos, para que no pudieran ir a ofrecer el sacrificio que Dios estaba demandando a un pueblo. Por eso, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mente de demandante a ofertante. Una mente que cuando estamos presos, hermanos, no podemos ofrecerle a Dios ni siquiera un gloria a Dios, ni siquiera un aleluya, ni un amén. No podemos ni siquiera ofrecerle a Dios la primera oración de la mañana. Estamos tan presos que no tenemos la libertad para poder darle a Dios algo agradable. Entonces, el punto número 1, hermanos: un preso o un esclavo no puede ofrecer nada. Y estamos hablando de una esclavitud o estar presos, a veces físicamente. Vamos a ponerlo este ejemplo para que ustedes entiendan. Cuando usted va a una prisión, un preso, ¿qué le puede ofrecer a usted? Nada. ¿Por qué? Porque está preso, no puede hacer nada, está muy restringida la seguridad,
está muy restringida ahí el orden que lleva, y ese preso no puede hacer nada. Al contrario, los que están libres y van y los visitan, sí pueden ofrecerle algo al preso. Le pueden ofrecer comida, ir a visitarlos, porque están libres y tienen la libertad de hacerlo. Pero un preso no puede ofrecer nada, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos, cuando llegamos a Cristo? Yo me pongo en primer lugar, hermanos. Yo cuando llegué a Cristo, llegué con una necesidad de mi alma, una necesidad que tenía que satisfacer, algo que me hacía falta, pero estaba preso en mis necesidades. Yo quería que alguien viniera y me libertara, una palabra, un consejo para poder yo seguir adelante. Pero mientras yo estaba envuelto en mi problema, yo no podía ofrecer una alabanza, no podía ofrecer un canto nuevo al Señor, porque solamente mi cabeza daba vueltas y vueltas, ocupada en mi necesidad. Estaba preso, hermano, por las decisiones buenas o malas que había tomado en la vida. Llegó esa prisión a mi vida y yo no podía ofrecerle al Señor algo, porque no tenía la libertad. Mi mente estaba aprisionada en el problema, en la situación por la que estaba pasando. Entonces, mientras permanezcamos presos, no podemos ser libres para poder ofrecer algo agradable a nuestro Señor. Por eso el enemigo quiere mantener tu mente ocupada. Por eso el enemigo quiere esclavizarte. Por eso el enemigo quiere tenerte prisionero, quiere tenerte con grilletes para que tú no tengas la libertad de venir y adorar al Dios verdadero. Yo creo que todos hemos pasado por esa situación o estamos pasando por esa situación. ¿Por qué el enemigo me tiene atado de esta manera? Quizá porque yo le di un derecho legal para hacerlo, pero a lo mejor fueron las circunstancias de la vida las que me tienen aprisionado. Pero no, como José, ese no es nuestro lugar. Tenemos que salir de esa prisión. Tenemos que salir a la promesa que Dios tiene para con nosotros. Entonces así, el enemigo quiere tenerte tan preso que ni tu tiempo, ni tus talentos, ni tu tesoro lo puedes ofrecer al Señor. No le puedes ofrecer nada al Señor porque el enemigo te tiene prisionero. Y tu mente nada más está envuelta en el problema o en la situación por la que estás pasando. El enemigo te quiere tener de esa manera para que tú no vengas y des tu mejor sacrificio al Señor. El tiempo te lo quita, tu tesoro te lo quita, tus talentos los detiene, para que no puedas ofrecer un sacrificio agradable al Señor, un sacrificio de alabanza, unos labios que glorifiquen su nombre. No podemos decir gloria a Dios, no podemos decir aleluya, no podemos decir amén, porque la prisión nos quita esa bendición. La palabra de Dios nos enseña que el que hace pecado, esclavo del pecado se hace. Mientras yo estoy pecando, ese pecado me sigue atrayendo más y más. Mientras yo sigo cometiendo pecado, ese pecado me sabe más, se saborea más, porque sigo preso en los deleites de mi carne, en los deleites de mis ojos, y no nos deja ofrecer un sacrificio de alabanza, no nos deja seguir adelante. Pero no es la situación en la que nosotros debemos de quedar en este momento.
no es la circunstancia por la que estamos pasando, por la que debemos de permanecer ahí. Nosotros tenemos que seguir adelante. Como José, teniendo un sueño desde pequeño, su sueño se le hizo realidad ya cuando estaba en edad adulta. Pero sabe que él nunca desvió su mirada de ese sueño, del propósito que Dios le había mostrado desde pequeño. Y cuando estamos prisioneros, hermanos, solamente demandamos para nosotros mismos: Señor, dame, Señor, líbrame, Señor, haz. Y le pedimos tantas cosas a Dios que nada más nos enfocamos en nosotros mismos y estamos demandando tanto a Dios que nuestra mente no puede ser liberada. Solamente estamos diciendo: dame, Señor. Y no es malo pedir, pero quedarnos en ese estatus, en esa demanda, hermanos, nos puede afectar bastante, nos puede dejar prisioneros en ese lugar. Entonces, hermanos, digan conmigo: yo necesito ser libre. Gloria a Dios. Y necesitamos ser libres, hermanos, para poder ofrecerle al Señor lo mejor de nosotros. Necesitamos ser libres para poderle ofrecer al Señor algo agradable hacia Él. Entonces, de esta manera, hermanos, muchos de nosotros mantenemos ese estatus de demanda. Cuando nos pasa una situación, tremendo Pablo y Silas, cuando estaban en una situación difícil, ¿qué hicieron? Adoraron al Señor. Ellos, aún estando encadenados, adoraron al Señor. En la palabra del Señor no nos dice que se pusieron a orar: Señor, abre la cárcel. No, ellos solamente se pusieron a adorar. Y el Señor llegó y los libertó. Cuando estemos en estos momentos, nosotros debemos de tener la necesidad de adorar al Señor, la necesidad de ofrecer lo mejor de nosotros para el Señor. Y todos hemos experimentado, hermanos, en alguna área de nuestra vida esa necesidad. Se ha levantado el enemigo en cualquier área de nuestra vida y nos quiere tener prisioneros, porque a veces parece que salimos de una cuando ya nos metimos en otra. A veces parece que salimos de Guatemala para meternos a Guatepeor, y el enemigo quiere estar parando cada área de nuestra vida para tenernos prisioneros. Por ejemplo, cuando vamos al trabajo, hermanos, usted, si se ha quedado sin trabajo y ha ido a buscar un nuevo trabajo, ¿qué es lo que ve primero? ¿Cuánto le van a pagar? ¿Cuántas horas va a trabajar? ¿O qué es lo que pone en su currículum? ¿Cuánto quiere ganar? Ahí vamos como con una mente de demandante: yo quiero para mí, yo quiero esto. ¿Me vas a dar un puesto? ¿Qué me vas a dar? ¿Me vas a dar una computadora? ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Me vas a dar Wi-Fi? ¿Me vas a dar una conexión a internet? ¿Me vas a dar un bono para esto? ¿Me vas a dar un bono para lo otro? Y empezamos a demandar, hermano. Y muchos trabajos se han cerrado. Pero cuando vamos con otra mente, que es la que vamos a que se transforme en este día, vamos a ver una manera diferente de reaccionar de las personas, una manera diferente de reaccionar de Dios hacia nosotros. Porque cuando estamos demandando, hermanos, solamente estamos pensando en nosotros mismos. No podemos ver más allá de lo que el enemigo quiere que nosotros tengamos para seguirnos en esa prisión.
¿Sabe lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Demandaba al Señor: Señor, danos comida. ¿Qué vamos a comer? Señor, ya nos cansamos de la comida que nos diste del maná, ahora danos carne. Y demandaba al Señor: ahora quiero agua. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor nos cuidaba y les daba, pero no salían del desierto. Mientras más demandaban, más alargaban el proceso para llegar a la tierra prometida. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación y nos envolvemos en nuestra mente que nada más está demandando, vamos a estar dando rodeos solamente. No vamos a poder salir de la situación. Por eso, hermanos, tenemos que crecer. Y vamos a leer la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tiene que crecer? ¿Por qué conviene que yo tenga que crecer en el área espiritual? Tenga que crecer no solamente físicamente, porque eso se da por naturaleza, pero también tenemos que crecer en nuestro entendimiento. Tenemos que dejar de pensar como niños, tenemos que dejar de pensar como adolescentes, tenemos que pensar maduramente para que entonces podamos recibir la herencia que el Padre tiene para nosotros. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Santo Dios. Aleluya. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al ser esclavo, aunque, dale a la siguiente, aunque él es Señor de todo. ¿Usted se imagina, hermano? Porque muchas de las condiciones para recibir herencia es cuando uno tenga la mayoría de edad. Aquí el Señor nos está comparando como niños. La herencia aquí está. La herencia está aquí en el altar. Vengan y coman y beban sin dinero, compren sin dinero, reciban sin dinero, pero nuestros pensamientos todavía no pueden liberarnos, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Si somos todavía como niños, todavía somos como esclavos, porque no podemos hacer nada. Pero cuando maduremos, cuando lleguemos a la madurez, cuando entendamos que el Señor nos quiere dar todo, que ya es nuestra herencia, hermano, ya es nuestra herencia, y no tienes que morir para recibir la herencia del Señor, porque el Señor ya te la está dando en esta vida. Seguimos siendo como esclavos y seguimos con ese pensamiento de niños. Seguimos todavía esclavizados cuando no dejamos que nuestro pensamiento madure. Entonces, mientras no maduremos, mientras sigamos como niños, no podemos recibir la herencia del Señor. Seguiremos todavía como esclavos. Dios quiere darnos una herencia. Dios quiere darnos la herencia que por medio de nuestro Señor Jesucristo no la heredó, porque somos coherederos de su reino. ¿Cómo podemos recibir el reino de Dios si todavía nuestros pensamientos están limitados? Si todavía no podemos entender lo que Dios quiere hacer para nosotros. Dios quiere darnos esa herencia, pero solo por medio de su Hijo Jesucristo que la vamos a recibir. Cuando nosotros recibamos a su Hijo, esa herencia será para nosotros. Entonces diga conmigo: yo necesito crecer para recibir mi herencia. Necesitamos crecer, hermanos. No nos tenemos que quedar
Hay una palabra que no me gusta usar, que dicen que hay enanos espirituales, que no han crecido espiritualmente, que llevan mucho tiempo en el Evangelio, pero aún su nivel de madurez sigue todavía muy pequeña. No han podido crecer, no han podido seguir creciendo. Entonces yo tengo que cambiar, yo tengo que crecer, yo tengo que cambiar mi mente de demandante a ofertante. Porque cuando vengo y ofrezco, como es en el mercado, vendo, me compran. Si yo no ofrezco, nadie me va a comprar. Entonces, cuando nosotros vamos a un trabajo, hermanos, a diferencia del primero, que solamente nos fijamos, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Qué bonos me voy a recibir? ¿Cuánto tiempo voy a trabajar? En cambio, cuando vamos a un trabajo y decimos, yo soy carpintero, yo soy herramientista, mi conocimiento es en informática, mi conocimiento es de ingeniería. Cuando yo empiezo a ofrecer, hermanos, va a llegar ese trabajo, porque estamos ofreciendo lo que nosotros sabemos, estamos ofreciendo lo que el Señor nos ha preparado, con los talentos que el Señor nos ha dado, con eso vamos a salir adelante. Pero en cambio, cuando llegamos con una mente de demandante, dice, no, ¿qué quieres? Todo para ti nada más, no tienes nada que ofrecer. Y cuando llegamos al primer trabajo de jóvenes y nos preguntan, ¿qué sabes hacer? Santo Dios, como jóvenes decimos, pues no sé hacer nada. Entonces, ¿sabes lo que me dijeron a mí? Pues entonces, ¿qué haces en tu casa? ¿Que no sabes agarrar la escoba? ¿Que no sabes agarrar el trapeador? ¿Que no sabes lavar platos? ¿Que no sabes hacer esto? ¿Que no haces nada en tu casa? Dice, sí lo sé hacer. Entonces, ¿por qué dices que no sabes hacer nada? Cuando tú tienes un talento, cuando tú tienes algo, hermano, ofrécelo. De esa misma manera va a funcionar con Dios. Cuando tú llegas y ofreces a Dios lo mejor de ti, lo que el Señor te ha capacitado, lo que tú has aprendido, el Señor va a poner la mirada en ti. El Señor va a empezar a obrar en ti. El Señor no puede darte nada cuando tú siempre nada más estás fijando en ti. Por eso cuando llegamos al camino de Dios y decimos que no queremos quedarnos a la mínima estatura, nosotros tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros. ¿Usted cree que sus talentos, lo que Dios sus conocimientos, no sirven para la obra del Señor? ¿Usted cree que para la obra del Señor no se necesitan administradores, no necesitan mecánicos, albañiles, carpinteros? ¿Usted cree que lo que usted puede ofrecerle al Señor no lo va a poder poner por obra en la obra del Señor? Sí lo podemos poner, hermano. Sí podemos, por eso el Señor nos ha capacitado de tal manera que nosotros podemos ofrecer al Señor algo. Es cierto que todos llegamos con una necesidad, pero no debemos de quedarnos ahí. Nosotros debemos de ofrecerle a Dios nuestros talentos. Porque va a suceder, ¿qué va a suceder? Que si yo escondo mi talento, ¿qué va a suceder, hermano? ¿A quién se lo van a dar? Me lo van a quitar y le van a dar ese talento. Ese pequeño talento que yo tenía, se lo van a dar a alguien más. Entonces, cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos que cambiar nuestra mente de demandante a una mente de ofertante. ¿Qué le puede usted ofrecer a Dios? ¿Qué puede usted hacer para la obra de Dios? Entonces, de esa manera, ¿quiénes son los que reciben los mejores puestos en el trabajo? Los que ofrecen o lo que dicen, o dicen lo que ellos saben hacer. Mi hermano, hay alguien tan atrevido que ni siquiera sin saber el trabajo dice, no, yo sí sé.
Y saliendo de la entrevista, van y buscan un libro y van y buscan algo para ponerse al tanto de lo que está pasando, para poder adquirir ese trabajo. Nosotros debemos de ser de esa manera, de cambiar nuestra mente de demandante a cambiar nuestra mente a ofertante. Cuando nosotros cambiamos nuestra mente y vengamos a Cristo, de decirle: Señor, yo te he fallado, pero yo quiero aprender más y yo quiero servirte. Yo quiero entregar mi vida a ti para tu obra. El Señor sabe lo que va a hacer. El Señor va a poner la mirada en usted y va a empezar a cambiar su vida. Tenemos que ser hombres que ofrezcamos nuestro trabajo al Señor, que podamos estar siempre al pendiente de lo que el Señor quiere hacer, de que podamos hacer la diferencia para que el Señor muestre y nos entregue esa herencia que ya nos tiene preparada. Mire, muchas veces yo conozco a personas de mi trabajo que saben otros idiomas y no lo dicen, hermano. ¿Y saben en dónde están? En el mismo puesto en donde empezaron. Ellos nunca se han atrevido a decir: ¿sabes qué? Yo sé inglés, yo sé chino, italiano, francés, pero por no decirlo, siguen en el mismo puesto en donde iniciaron. Cuando nosotros nos atrevamos a decirle al Señor: Señor, me gradué de ingeniero, ahora ofrezco mi trabajo de ingeniero para tu obra. ¿Usted cree que el Señor no se va a fijar en usted? ¿Usted cree que el Señor no necesita ingenieros? ¿Usted cree que el Señor no necesita personas preparadas? Porque está bien conocido y siempre hemos oído, ¿verdad? El pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. No solamente el conocimiento espiritual, sino también el secular. Entonces, cuando uno, ¿cómo cree que Dios le daba las estrategias a David? Porque cuando ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, David iba y ofrecía adoración al Señor, y el Señor le revelaba la estrategia para la batalla que iba a enfrentar. Y así, de esa manera, nosotros, hermanos, tenemos que ofrecerle al Señor lo que nosotros sabemos hacer, porque muchos de nosotros tenemos talentos, muchos de nosotros tenemos talentos y no los hemos sacado a la luz. ¿Por qué? No, porque el hermano me va a decir que venga a trabajar, el hermano me va a decir que venga, el hermano me va a decir que haga esto, que haga lo otro. Como ya sabe que yo sé como ya sabe que yo sé carpintero, me va a decir: no, pues ven el sábado a la construcción. Y decimos: no, pues muchas veces nosotros apagamos esos talentos para no ponerlos por obra. Entonces necesitamos ofrecer esos talentos al Señor, porque ¿cree que el Señor se va a quedar con algo? ¿Acaso cree que el Señor se va a quedar con algo si usted viene? Y muchas veces nosotros hemos visto y hemos tenido esa experiencia, que tenemos cosas que hacer allá afuera, pero muchas veces decidimos venir aquí a la obra. ¿Y sabe lo que hace el Señor? El Señor justifica nuestras faltas al trabajo. El Señor nos paga el día completo cuando decidimos venir a adorarle. Y en el trabajo Él se encarga para que las horas de mi semana lleguen completas. Él se encarga de esa manera y tan especial que usted cree que no está el Señor viendo lo que el Señor no ve lo que usted hace para su obra. Por eso debemos de ofrecerle al Señor lo mejor de nosotros. Debemos de ofrecer lo que nosotros podemos hacer. Ahora, hermanos, ya para concluir el mensaje, ¿qué necesito hacer para cambiar mi mente de demandante a ofertante? ¿Cómo lo voy a hacer, hermanos, si yo con mis defectos, con mi falta de conocimiento, con
vida? ¿Cómo puedo cambiar mi mente de demandante a ofertante? ¿Cómo le puedo ofrecer yo algo a Dios? ¿Seré capaz yo de ofrecerle algo a Dios? Si Él es Dios Todopoderoso, Él lo que puede hacer, Él con solo un sonar de su boca puede crear de la nada algo extraordinario. Y el enemigo nos atrapa otra vez. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? Si el Dios todo lo puede hacer, todo lo puede crear. Y volvemos a caer. ¿Y cómo voy a cambiar ese pensamiento de demandante a ofertante? Primero, necesito ser libre. Necesito ser libre para poder yo ofrecerle algo al Señor. Y esa libertad solamente la voy a obtener dejando el pecado. Dejando lo que a Dios no le gusta. Porque le estoy dando un derecho legal al enemigo para que me tenga prisionero. ¿Sabía usted que si usted sigue haciendo pecado, usted sigue haciendo el mismo pecado y aún consciente del pecado lo sigue haciendo, usted le está dando un derecho legal a Satanás a que lo tenga prisionero? Lo primero que tengo que hacer yo es ser libre, dejar todo lo malo, sea el pecado, sea alguna actitud, sea algo que me esté estorbando para yo poder seguir. Necesito ser libre para poder yo venir a ofrecer lo mejor de mí al Señor. Necesito dejar actitudes, necesito dejar pensamientos, necesito dejar situaciones para poder ser libre y poder venir a ofrecer algo nuevo al Señor, algo que sea agradable delante del Señor. No podemos venir y querer ofrecerle algo al Señor si todavía estamos prisioneros de nuestros pecados, de nuestros pensamientos. Necesitamos ser libres. Vamos a leer ahí en Juan 8:36. Juan 8:36. Y la libertad, ¿cómo la vamos a obtener, hermanos? Pues solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa libertad solamente la vamos a obtener a través de Él, porque no hay otro camino, no hay nadie que nos pueda libertar más que nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el versículo, en Juan capítulo 8, versículo 36, la palabra de Dios nos enseña: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santo Dios, yo cuando leí esto, conoceréis la verdad. Jesús es la verdad. Pero yo en el momento en que vino esa palabra de que, pues, ¿cuál verdad? ¿Acaso estamos viviendo en mentiras? Porque si el Señor me está ofreciendo una verdad, entonces todo lo que yo conozco es mentira. He vivido una vida llena de mentiras. Y cuando yo vengo de una familia, de una religión tradicional de México, y cuando el Señor me dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿sabe de cuántas tradiciones me libertó el Señor? ¿Sabe de cuántos pensamientos me libertó el Señor? ¿Sabe de cuántas oraciones que dicen ellos me libertó el Señor? De rezos, de repeticiones me libertó el Señor. ¿Sabe de cuántas tradiciones? De esas tradiciones que uno ofrece por algo que el Señor hizo y va y se lo pone a una piedra que tienen ahí adornada, y va uno y le deja una ofrenda. ¿Sabe de cuánto me libertó el Señor cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Solamente con eso, hermano, yo me di cuenta que solamente al que tengo que adorar, al único que tengo que darle cuentas, al único que yo tengo que ir
es al Señor Jesucristo. ¿Sabe que muchas veces cuando pecábamos en la tradición teníamos que ir con un hombre a decirle los pecados? Cuando el Señor, el mismo Señor en la cruz del Calvario abrió el velo para que nosotros pudiéramos entrar. Y cuando conocemos la palabra nos dice, si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte, librarte, limpiarte de toda maldad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que deshacernos de tanta tradición porque ahora ya no perteneceremos a este mundo, porque no vamos a quedar en este mundo. Así como los huesos de José no se iban a quedar en Egipto, porque él sabía que había una promesa. Nosotros también debemos de saber que tenemos esa promesa para nosotros. No nos vamos a quedar aquí. Nos tenemos que ir con Él. Pero tengo que asegurar mi maleta, hermano. Tengo que asegurar mi maleta. ¿Y cómo la voy a asegurar? Entregando mi vida a Dios. Entregando mi vida a Dios. Porque cuando entregamos nuestra vida al Señor, la palabra de Dios nos dice que Él nos da el querer como el hacer. En automático, hermano, usted va a querer hacer algo para Dios. Usted va a querer ofrecer los talentos para el Señor. En automático, usted va a querer hacer algo para la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? Con libertad. Amén. Y esa libertad solamente nos puede dar el Señor. Y cuando yo quiero ofrecerle algo al Señor, tengo que primero quitarme de toda prisión, quitarme de todo pecado al que esté atado, para poderle entregar lo mejor de mí al Señor. Entonces Jesucristo es el único que nos puede dar esa libertad. Entonces, entregándole la vida a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, es una manera de asegurar que si nos vamos a llevar una maleta, esa maleta la vamos a encontrar en el cielo. Es asegurar de que yo voy a estar viviendo la vida que el Señor diseñó originalmente para nosotros. Que yo voy a recibir esa promesa del Señor, que cuando digo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy a recibir una morada que tenga mi nombre en el cielo. Amén. ¿Y sabe lo que es más extraordinario? Que esa morada es solamente para usted. Esa morada es solamente para usted, porque ahí no la va a compartir con nadie, porque el Señor la hizo especialmente para usted. Vamos a tener a nuestro hermano vecino, ¿verdad? Pero él va a tener su morada. Él va a tener, cada uno de nosotros vamos a tener una morada, hermanos. No vamos a ir, o como tenemos acostumbrados a ir al hospital y hay todas las camas juntas. No, hermano. En el cielo usted va a tener su morada individual, personalizada. Dios, así es nuestro Señor. Él va a tener nuestra morada personalizada en el cielo. Y otra de las cosas que tengo que hacer es que Jesús habite en mi corazón. Dejar que Él habite en mi corazón para que Él tome el control de mi vida, para yo poder sacar toda tiniebla que hay dentro de mí, echarla afuera y poder de esa manera ser libre. Y sobre todo dejar de pecar y alejarme de toda obra de maldad. Entonces podemos ofrecer lo mejor de nosotros al Señor. Entonces, para poder ofrecer lo mejor, debemos de ser libres. Debemos de dejar todo lo que tengamos que dejar para poder ofrecer al Señor lo mejor de nosotros. Tenemos que ser libres, tenemos que dejar de pecar, tenemos que ofrecer lo mejor de Dios, lo mejor de mí a Dios, ofrecer lo mejor de mí al Señor, permitirle al Señor que me guíe, darle la dirección de mi vida al Señor, para que podamos nosotros venir y ser direccionados y entregar por completo mi vida a Dios.
Yo creo que es algo que nosotros tenemos que hacer cuando somos libres, cuando dejamos de pecar, cuando dejamos que Cristo dirija mi vida. Ahora sí yo poder empezar a trabajar con los talentos que Dios me ha dado en la obra de Dios. Para que de una manera natural, para que de una manera que no sea pesado, nosotros podamos trabajar en la obra del Señor. Hay una verdad, hermanos, que le dije al principio. Usted y yo un día vamos a morir. Pero ya va a depender individualmente de cada uno a dónde queremos ir. Porque esa es una verdad, hermanos, que no por las oraciones de mi madre yo voy a ser salvo. No por las oraciones de mi esposa, de mis hijos, yo voy a ser salvo. Porque la salvación es personal. La salvación solamente es decisión mía. Dios va a respetar mi decisión. El día que yo parta, la decisión que yo haya tomado en vida, esa es la que el Señor va a respetar. Yo decidí no seguir en las cosas de Dios, el Señor no va a respetar. Pero yo decidí que el Señor entrara en mi corazón, tomara mi vida y me guiara. Entonces, aún cuando yo parta de aquí, Él me va a guiar a esa morada que tiene para mí. Y algo muy importante, hermano. Nunca te compares con alguien más. Porque tú eres especial para el Señor. Si tú vas a trabajar para el Señor, no te compares con alguien más. Porque la mente humana tiende a compararse con alguien inferior. Yo le llevo ventaja a mi hermano. No, pues me voy a comparar con mi hermanito. Pues al cabo mi hermanito tiene esta debilidad y yo no la tengo. Pero sabes, si se quiere comparar con alguien, compárese con nuestro Señor Jesucristo. Compárese con el estándar de estándares que tenemos en la vida cristiana, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted empiece a trabajar para Dios, compárese con Él. Diga, ¿qué haría el Señor en esta situación? ¿Cómo le haría el Señor para salir de esta situación? Cuando usted se compara con el Señor Jesucristo, créame que hay mucho camino que recorrer. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿no? Ser perfectos como nuestro Padre, como aquel que os llamó es perfecto. Tenemos que aspirar a la perfección. Tenemos que aspirar a hacer lo mejor para el Señor. Tenemos que poner lo mejor de nosotros para poder trabajar en la obra del Señor. Y así, como dice la Escritura en Efesios 4:13, ser un varón perfecto a la obra del Señor. Entonces, hermanos, de esta manera tenemos que cambiar nuestra mente de demandante a ofertante. Cuando usted llegue y quiera trabajar en la obra del Señor, diga, yo sé hacer esto, yo sé barrer, yo sé lavar los baños, yo sé cocinar, yo sé cambiar los botes de agua, yo tengo el contacto para que traigan agua. Usted ofrezca, hermano, porque el Señor se lo va a tomar en cuenta. El Señor se lo va a tomar en cuenta.